Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, capítulo 1. Han pasado unas semanas desde que Don Quijote regresó derrotado a su aldea. La calma parece haber vuelto, pero solo en apariencia. Aunque Alonso Quijano guarda reposo, los recuerdos de la caballería siguen latiendo bajo su almohada. El ama y la sobrina vigilan con celo que no vuelva a hablar de encantadores, pero basta que se cierre la puerta para que su mirada busque una lanza invisible colgada en la pared. Mientras tanto, el cura y el barbero, viejos conocidos de la causa, se preguntan si la locura ha terminado o si simplemente aguarda agazapada. No tardan en confirmarlo. Don Quijote les confiesa que ya no se trata de retomar las armas como antes, sino de hacerlo con más prudencia, ahora que es famoso. Porque, sí, ha llegado hasta sus oídos que un libro ha sido escrito sobre sus aventuras. La publicación lo llena de emoción y orgullo. Ya no es solo un caballero por voluntad, sino por historia. Su nombre ha sido impreso, leído, comentado. Y en ese reconocimiento encuentra el combustible que le faltaba. El mundo me ha leído, dice. Ahora me toca estar a la altura de lo que se espera de mí. Capítulo 2. En otra parte de la aldea, Sancho Panza también se entera de que su nombre aparece en un libro. Su reacción es distinta, mezcla de confusión, ilusión y vanidad. Corre a contarle a su mujer, Teresa Panza, que es personaje de imprenta. Ella, práctica como siempre, lo escucha con escepticismo. ¿Y te pagan algo por salir en esas páginas? Sancho responde que no, pero que lo importante es la fama y la ínsula que se avecina. Teresa le pide que piense en su familia, en su sustento, en no terminar otra vez apaleado. Pero Sancho ya ha decidido. El libro lo ha inmortalizado y eso significa que no puede dejar a su amo ahora. Si la historia ya se cuenta, tengo que seguir en ella, dice convencido. Porque si no, otro tomará mi lugar. Don Quijote, enterado de la lealtad de su escudero, lo manda llamar. El reencuentro es alegre y lleno de planes. Ambos saben que el regreso a las aventuras es inminente. Ya no son desconocidos recorriendo los campos. Son Don Quijote y Sancho Panza, leídos por miles. El viaje que viene, por tanto, no solo será vivido, será observado. Capítulo 3. Don Quijote comienza a preparar su tercera salida con renovado fervor. Limpia su armadura, repara lo que puede del yelmo, ajusta la cincha de Rocinante. Esta vez, dice, irá con más juicio. Su locura será más ordenada. Su fama, ya instalada, le exige un nuevo nivel de decoro y grandeza. Sancho, por su parte, hace lo propio, alista su rucio, empaca víveres, y hasta se despide de su familia con solemnidad. Teresa, resignada, le da su bendición con la esperanza de que, esta vez, regrese entero. Y si vas a gobernar una ínsula, le dice, no olvides mandar por mí. La noche de la partida es silenciosa. Nadie los despide. Nadie los detiene. Solo la luna observa cómo el caballero y su escudero cruzan el umbral una vez más. Pero algo es distinto. Ya no viajan en busca de fama, viajan para honrarla. Y eso, en los corazones de ambos, lo cambia todo. Capítulo 4. Durante el primer día de camino, Don Quijote habla a Sancho sobre el peso de la reputación. Ahora que sus hazañas están escritas, deben comportarse con mayor nobleza. Cada palabra, cada acción, puede ser recordada por generaciones. Sancho escucha con atención, aunque de vez en cuando interrumpe con sus refranes, a los que su amo responde con frases elevadas. Al caer la tarde, se encuentran con un estudiante que, al verlos, reconoce de inmediato quiénes son. Ha leído el libro y no puede creer estar viendo a los verdaderos protagonistas. Les cuenta cómo el texto circula por todo el reino, cómo los niños lo repiten, cómo los adultos lo discuten. Don Quijote se inflama de orgullo. Sancho pregunta si hablan bien de él, y al recibir una respuesta afirmativa, infla el pecho. Esa noche duermen bajo las estrellas, sintiéndose distintos. Por primera vez en su vida, se saben parte del imaginario de un país. Ya no son solo viajeros, son personajes. Y eso, de alguna manera, les da una fuerza nueva. Capítulo 5. El segundo día del viaje, mientras avanzan por una cañada,
Sancho propone algo, ¿y si fingimos que yo ya soy gobernador? Así practico cómo hablar, cómo mandar. Don Quijote lo escucha divertido, pero le responde con seriedad. Le explica que gobernar no es fingir autoridad, sino ejercerla con justicia, con templanza, con sabiduría. El diálogo se alarga, y ambos discuten sobre el poder, la virtud, la honra y el dinero. Sancho dice que espera que en su ínsula al menos haya buenos alimentos, mientras Don Quijote le recuerda que la verdadera nobleza está en el alma. Gobernar es servir, le dice. Y Sancho, por una vez, asiente sin chistar. De pronto, se les acerca un mensajero. Es un paje de una duquesa que, habiendo leído el libro, desea recibir en su castillo al célebre Don Quijote de la Mancha. El caballero acepta encantado. Sancho da brincos de emoción, esta vez sí que llega a la ínsula, y con duques y todo. Y sin más, los dos aceleran el paso, ignorando que lo que les espera no será tan glorioso como imaginan, sino una nueva vuelta más en el laberinto de la fama y la burla. Capítulo 6. Don Quijote y Sancho avanzan con entusiasmo rumbo al castillo de los duques. La idea de ser recibidos por nobles como figuras ilustres conmueve profundamente al caballero. La caballería andante ha sido reivindicada, Sancho, dice con orgullo. Sancho, por su parte, sueña con banquetes, ropas nuevas y, por supuesto, con la ínsula tan prometida. Al llegar al castillo, los duques, grandes conocedores del libro impreso, deciden jugar con ellos. Los reciben con reverencia exagerada. Llaman a Don Quijote espejo de los caballeros y a Sancho flor de los escuderos. Don Quijote, aunque algo desconcertado, acepta la veneración como legítima. Sancho se deja llevar con gusto. En sus habitaciones, rodeados de sirvientes y lujos, ambos se sienten como en un sueño cumplido. Don Quijote cree que la gloria ha llegado. Sancho cree que la ínsula ya está en camino. Pero lo que ignoran es que están entrando en una comedia diseñada para entretener a costa de sus ilusiones. Capítulo 7. Poco después de su llegada, los duques idean una broma cruel y refinada. Hacer creer a Don Quijote que Dulcinea sigue bajo encantamiento y que la única forma de liberarla es que Sancho se azote 3300 veces voluntariamente. Sancho, horrorizado, se niega rotundamente. ¿Y por qué yo, si no la encanté? Don Quijote le suplica con palabras solemnes, apelando a su amistad y a su deber como escudero fiel. Sancho responde con refranes, que en este caso sirven para evitar el castigo, a palos no se hacen milagros. Don Quijote, desesperado, se queja ante los duques, quienes prometen recompensar a Sancho si acepta los azotes. La escena se tiñe de drama fingido, pero para Don Quijote, el asunto es serio. Cree que el alma de Dulcinea depende de ello. Sancho empieza a pensarlo, tal vez, si me pagan bien, puedo empezar con unos suaves. Así se instala la tensión, donde la amistad, el amor idealizado y el sentido común empiezan a chocar. Capítulo 8. La duquesa, especialmente fascinada por Sancho, lo interroga con sutileza. Le pregunta por Dulcinea, por su ínsula, por cómo cuida a Don Quijote. Sancho responde con honestidad y humor, dice que Dulcinea no es tan señora como su amo cree, que la ínsula no ha llegado, y que su mayor logro es no haber muerto en el intento. La duquesa ríe, encantada por su espontaneidad. Ve en él algo más valioso que en muchos cortesanos, verdad sin adornos. Don Quijote, mientras tanto, comienza a sospechar que los encantamientos están más cerca que nunca. Cree que los duques, al conocer tanto de él, quizás estén ligados a magos que siguen sus pasos. La corte del castillo se convierte en escenario continuo de bromas disfrazadas de homenajes. Don Quijote, dentro de su lógica, interpreta todo como parte de una gran prueba. Sancho empieza a sospechar que, aunque bien tratados, están siendo utilizados. Pero sigue adelante, esperando que al menos su ínsula llegue antes que los azotes. Capítulo 9. Los duques no tardan en preparar la siguiente broma, anuncian que han encontrado la forma definitiva de desencantar a Dulcinea. Un personaje misterioso, que dice ser el sabio Merlín, aparece durante una ceremonia nocturna. Con voz grave, dice que Dulcinea podrá recobrar su forma si Sancho se da los azotes sin protestar.
Don Quijote escucha con respeto. Sancho, aún dudoso, pregunta si puede repartir los azotes en varias sesiones y si puede elegir la rama. El falso Merlín accede. Don Quijote se emociona, convencido de que la libertad de su dama está cada vez más cerca. Sancho, sin dejar de hacer cálculos, empieza a considerar cuánto podría cobrar por cada azote. La escena, a ojos de los duques, es comedia pura. Para Don Quijote, es una ceremonia sagrada. Para Sancho, una negociación que mezcla deber, dolor y oportunismo. Los papeles se cruzan, pero lo cierto es que la fidelidad entre ambos se refuerza. Aunque no lo digan, ya no se siguen por necesidad, sino por cariño. Capítulo 10. Finalmente, los duques nombran a Sancho gobernador de la ínsula Barataria. Lo envían con séquito, criados y soldados, a una villa ficticia donde todo está preparado para ponerlo a prueba. Sancho, vestido con túnica de seda y cetro en mano, es recibido como autoridad. Aunque asustado, se entrega al papel con entusiasmo. Los primeros casos que le presentan son extraños, hombres que juran tener sombras que les roban, mujeres que aseguran estar casadas con fantasmas. Sancho, con lógica rústica y sabiduría natural, resuelve con eficacia. Sus fallos son celebrados, incluso por quienes esperan reírse de él. Su sentido común brilla más que cualquier ley. Mientras tanto, Don Quijote se queda en el castillo, orgulloso de su escudero. Está hecho para el mando, dice. Pero también lo extraña. Sancho, por su parte, empieza a descubrir que gobernar no es tan sencillo como imaginaba. Y que una ínsula, por muy adornada que esté, también puede convertirse en prisión si no se sabe dormir tranquilo. Capítulo 11. Sancho Panza, ya instalado como gobernador de la ínsula Barataria, se encuentra ante un nuevo mundo lleno de protocolos, aduladores y problemas administrativos. A pesar de no tener formación académica, Sancho escucha, observa y aplica su natural sabiduría campesina. Pronto comienzan a llegar los pleitos más insólitos a su tribunal y los resuelve con lógica directa, sentido común y su habitual repertorio de refranes. Uno de sus fallos más comentados es el de un sastre que había hecho un traje con tanta economía de tela que sobraban más palabras que prendas. El pueblo comienza a admirarlo, su honradez y su forma sencilla de juzgar lo convierten en un verdadero ejemplo de justicia. Sin embargo, no todo es gloria. A Sancho lo abruman las restricciones del cargo, come poco por miedo a ser envenenado, duerme mal y desconfía hasta de sus propios criados. Aunque la ínsula es falsa, su carga es real. En su corazón empieza a madurar una verdad: gobernar no es tan deseable como había soñado. La abundancia de servidumbre y halago se siente vacía cuando el alma no encuentra reposo. Sancho echa de menos las aventuras con su amo, la libertad de los caminos y las risas espontáneas. Pero aún así, sigue adelante, decidido a honrar su cargo con dignidad, aunque en el fondo ya empieza a desear volver a ser solo escudero. Capítulo 12. Mientras tanto, en el castillo, Don Quijote experimenta una situación que pondrá a prueba su fidelidad. Altisidora, la doncella joven de la duquesa, finge estar enamorada de él como parte de las bromas cortesanas. Le escribe versos, le canta coplas desde su ventana, y hasta se desmaya dramáticamente frente a él. Don Quijote, en su lógica caballeresca, ve en ese amor una amenaza a la honra de Dulcinea. La rechaza cortés pero firmemente, convencido de que es una prueba de su constancia. Aún así, el asedio lo incomoda, y aunque no duda de su corazón, sí siente la dificultad de mantenerse firme cuando la tentación se disfraza de adulación. Los duques, divertidos, celebran el espectáculo, convencidos de que su huésped no nota la manipulación. Pero Don Quijote, aunque atrapado en su visión del mundo, no es ingenuo. Intuye que está rodeado de juegos, aunque no sepa descifrarlos del todo. Su postura ante Altisidora no solo reafirma su fidelidad a Dulcinea, sino también su integridad como caballero. Incluso dentro del engaño, él sigue creyendo en los valores que lo guían. La burla no lo hiere, lo fortalece. Y aunque muchos en la corte se rían de su supuesta locura, esa firmeza empieza a sembrar respeto entre quienes, en un inicio, solo buscaban entretenerse a su costa. Capítulo 13.
mientras Sancho gobierna con sencillez y justicia en Barataria, Don Quijote comienza a añorar la vida del camino. La estancia en el castillo, aunque cómoda, no le brinda la emoción ni el propósito que su alma de caballero exige. Así, solicita permiso para salir de nuevo, y los duques, encantados con la oportunidad de seguir divirtiéndose a su costa, aceptan y preparan un montaje más, le anuncian que una doncella llamada la Condesa Trifaldi, también conocida como la Dueña Dolorida, vendrá a pedirle ayuda para librarse de un encantamiento. La farsa es elaborada, con doncellas disfrazadas, lágrimas fingidas y relatos de una historia increíble en el reino de Candaya, donde un gigante ha usurpado el trono y mantiene bajo hechizo a la reina. Don Quijote, emocionado por la oportunidad de intervenir en un caso tan digno de su lanza, acepta sin titubear. Sancho, avisado del asunto desde su ínsula, es llamado a participar también. El montaje es llevado a tal punto que construyen un caballo de madera, Clavileño el Alígero, que supuestamente los llevará volando al reino encantado. Don Quijote, como siempre, interpreta todo dentro del marco de su idealismo, sin percibir del todo la intención burlesca detrás del relato. Aún así, su dignidad, su disposición al sacrificio y su nobleza moral contrastan profundamente con la superficialidad de los juegos cortesanos, y aunque no lo sepa, va ganando más respeto del que los duques jamás imaginaron concederle. Capítulo 14. Don Quijote y Sancho suben al caballo de madera Clavileño, vendados de los ojos según las instrucciones de la falsa Condesa Trifaldi. Una vez montados, los criados simulan con efectos especiales que están volando, giran el caballo, soplan vientos artificiales, hacen sonar cohetes. Sancho, aterrorizado, se aferra a su amo y comienza a rezar, creyendo realmente que han despegado. Don Quijote, por su parte, mantiene la compostura, aunque en su interior empieza a dudar de la veracidad del viaje. Sin embargo, su lógica lo lleva a asumir que todo tiene una explicación mágica. Finalmente, tras una explosión que parece poner fin al encantamiento, ambos son arrojados al suelo. Al quitarse las vendas, se encuentran rodeados por risas, bromas y una corte que finge felicitarlos por su valentía. La supuesta misión ha terminado, y la reina y sus damas ya no están encantadas. Don Quijote acepta la gloria con solemnidad, pero su semblante comienza a denotar cierta desconfianza. Sancho, aún temblando, jura que no volverá a subirse a ningún caballo volador por más ínsulas que le prometan. Aunque ambos han sido engañados, la escena no los rebaja, su fe, su entrega y su coraje elevan su imagen incluso dentro del ridículo. Capítulo 15. Sancho, tras recibir cartas que anuncian su regreso, abandona la ínsula Barataria. Aunque lo hace con alivio, pues la carga del poder le ha resultado abrumadora, también lo hace con orgullo, ha gobernado con justicia, con sentido común, y ha demostrado que la sabiduría no requiere títulos ni escuelas. Al llegar a reencontrarse con Don Quijote, lo abraza con alegría genuina. Ambos, por un instante, son simplemente amigos que se extrañaron. Don Quijote, al escuchar los relatos del gobierno de Sancho, se sorprende gratamente. Le reconoce su temple, su bondad, y se alegra de tenerlo de nuevo a su lado. Retoman el camino como en los viejos tiempos, el uno soñando con hazañas imposibles, el otro manteniendo los pies en la tierra. Sin saberlo, han empezado a despedirse de la vida de aventuras. El mundo que los rodea ya no es el mismo, ni ellos tampoco. Pero mientras caminan juntos, bajo el sol de Castilla, ambos saben que aún les queda una historia más por vivir. Capítulo 16. Don Quijote y Sancho, ya juntos de nuevo, emprenden el camino como en sus mejores tiempos. Don Quijote se siente revitalizado tras dejar el castillo y sus engaños, y declara que ha sido llamado a proteger doncellas y ajustar entuertos, no a vivir entre juegos de corte. Sancho, aunque más precavido, está feliz de volver al campo abierto, lejos de ínsulas y gobernación. En el camino, son invitados a una boda entre Camacho el Rico y la hermosa Quiteria. La celebración promete abundancia y alegría, y Don Quijote ve en ella una oportunidad para presenciar un evento digno de los libros de caballería. Sancho, más interesado en la comida, espera poder disfrutar del banquete sin que nadie lo lance por los aires. Capítulo 17. Durante la boda, aparece Basilio, antiguo pretendiente de Quiteria,
quien simula apuñalarse ante los invitados, exigiendo casarse con ella antes de morir. Quiteria, sorprendiendo a todos, accede al matrimonio. Pero tras ser casados, Basilio revela que no está herido, todo fue un ardid para ganarse el corazón de su amada y vencer a Camacho. Don Quijote interviene con autoridad, elogia la astucia de Basilio y frena cualquier intento de violencia por parte de los ofendidos. La boda se convierte en celebración verdadera y Sancho, encantado con la resolución y la comida, felicita al amor por vencer a la riqueza. Don Quijote, satisfecho, afirma que ha sido testigo de una hazaña digna de los antiguos. Capítulo 18. Camino adelante, los viajeros son sorprendidos por un extraño ruido en la noche. Don Quijote, armado de valor, decide investigar mientras Sancho, tembloroso, lo sigue. Encuentran que el estruendo proviene de unos mazos de batán, utilizados por artesanos para golpear telas. Don Quijote se siente engañado por sus sentidos. La escena sirve como una lección para ambos. Don Quijote admite que incluso los caballeros pueden temer lo que no comprenden. Sancho lo consuela, diciendo que el miedo es humano y que, al menos, no lo dejaron sin muelas. Se retiran al amanecer, riendo de sí mismos como pocas veces lo han hecho. Capítulo 19. Más adelante, encuentran a un león enjaulado que es transportado como obsequio real. Don Quijote exige que se le abra la jaula, pues quiere demostrar su valentía enfrentando a la fiera. El cuidador, temiendo por su vida, accede a regañadientes. Abren la puerta, pero el león no sale, bosteza y se vuelve a echar. Don Quijote declara que ha vencido a la bestia con su sola presencia. El domador lo confirma, por miedo o respeto, y Sancho comienza a relatar la hazaña a quien quiera oírla. Aunque el combate no se dio, la fama de Don Quijote crece una vez más, reforzada por su audacia y la fuerza de su narrativa. Capítulo 20. Al pasar por una posada, presencian una función de marionetas que narra la historia del rescate de Melisendra. Don Quijote, atrapado en la ilusión, cree que los personajes son reales y ataca el retablo con su espada, destrozando títeres y decorado. El titiritero, indignado, reclama el daño. Don Quijote, convencido de que ha salvado a Melisendra, promete pagar los destrozos con honor y fama. Sancho, entre divertido y apenado, intenta mediar. El suceso se vuelve una nueva leyenda que corre de boca en boca, alimentando la fama del caballero que no distingue entre lo real y lo representado, pero que nunca actúa sin nobleza. Capítulo 21. En su camino, Don Quijote y Sancho encuentran a don Diego de Miranda, un hidalgo educado y prudente, quien los invita a su casa. Don Quijote, al ver que don Diego vive con mesura y sin aventuras, reflexiona sobre la vida tranquila y los límites entre la cordura y la gloria. Sancho, encantado con la hospitalidad, aprovecha para comer y dormir bien. Durante la estadía, Don Quijote conversa con el hijo de don Diego, un joven que estudia en Salamanca. Le aconseja que combine el estudio con la virtud y que no se pierda en las vanidades. Don Diego, impresionado por la sensatez y el lenguaje de su huésped, comienza a dudar de que sea tan loco como se dice. Ambos viajeros retoman el camino, dejando tras de sí una impresión más noble que ridícula. Capítulo 22. En una venta, los viajeros conocen a un capitán cautivo que relata cómo fue esclavizado por los moros en Argel. Cuenta su historia con emoción, incluyendo cómo una mujer mora llamada Zoraida lo ayudó a escapar, arriesgándolo todo por amor. Sancho escucha con los ojos muy abiertos, y Don Quijote se muestra conmovido por el relato. El capitán, ahora libre y acompañado por Zoraida, busca una vida nueva en España. Don Quijote lo felicita por su valor y la nobleza de su compañera. Sancho, en su estilo, dice que él también sería capaz de escapar de los moros, si le dieran una ínsula al volver. La venta se convierte por unas horas en un punto de encuentro entre la vida real y las novelas de caballería. Capítulo 23. Retomando su viaje, Don Quijote y Sancho llegan a una cueva que, según el guía, es la famosa cueva de Montesinos. Don Quijote decide descender solo con una cuerda, buscando descubrir maravillas ocultas y probar su valor. Sancho lo ayuda a bajar y espera durante horas su regreso, temeroso de lo que pueda haber adentro. Cuando finalmente vuelve, Don Quijote asegura haber tenido visiones,
vio a Montesinos, a Durandarte y a otras figuras legendarias. Afirmó que Dulcinea también apareció, aún encantada, y le pidió que no la olvidara. Sancho duda de la veracidad del relato, pero Don Quijote jura que fue real. La cueva, real o imaginaria, se convierte en un nuevo hito de su viaje espiritual. Capítulo 24. Después de la aventura de la cueva, el caballero y su escudero siguen caminando cuando se encuentran con un grupo de peregrinos. Uno de ellos, vestido como andrajoso, resulta ser Ricote, un morisco y antiguo vecino de Sancho, que fue expulsado del reino con los demás de su comunidad. Ricote ha vuelto en secreto para recuperar un tesoro escondido. Sancho, aunque se alegra de verlo, le confiesa que no puede ayudarlo por lealtad a la ley. Ricote entiende y le cuenta que su hija Ana Félix ha quedado en tierra cristiana, convertida de corazón y buena cristiana. La historia toca a Don Quijote, quien se compromete a ayudar a la joven si puede. Así, el caballero sigue sumando actos de humanidad junto a sus gestas. Capítulo 25. En la ciudad de Barcelona, donde finalmente llegan, Don Quijote y Sancho son recibidos por don Antonio Moreno, un caballero que los acoge con respeto pero también con intención de divertirse con ellos. Don Quijote es mostrado en público como una curiosidad, y aunque no se burla de sí mismo, se da cuenta de que la gente lo observa como personaje más que como caballero. Sancho, por su parte, disfruta de la ciudad y su bullicio. A Don Quijote le impresiona el mar, que nunca había visto, y queda contemplándolo como si fuera otro de los encantos del mundo. Pero su fama comienza a atraer la atención de quienes no lo admiran, sino que buscan enfrentarlo, preparando el terreno para pruebas más duras que las que ha vivido hasta ahora. Capítulo 26. Mientras Don Quijote disfruta de la hospitalidad de don Antonio en Barcelona, el anfitrión decide jugarle una broma, le muestra un busto de bronce con apariencia mágica que responde a preguntas. El truco, en realidad, se basa en un sirviente oculto que habla por el aparato, pero Don Quijote cree en su poder sobrenatural. Le hace preguntas serias sobre su destino y la verdad de Dulcinea, y aunque las respuestas son vagas, él las interpreta como señales de su grandeza. Sancho, más curioso que crédulo, se limita a observar con respeto el aparato, aunque luego confiesa a su amo que prefiere las respuestas que da su panza. Don Quijote, satisfecho con la profecía, reafirma que su camino aún no ha terminado y que debe seguir buscando el modo de desencantar a Dulcinea. El ambiente festivo de Barcelona contrasta con su mirada, que sigue fija en el ideal de la caballería. Capítulo 27. Paseando por las calles de Barcelona, Don Quijote ve a un muchacho siendo perseguido y, sin saber de qué se trata, decide intervenir con valentía. Se entera después de que el joven es un ladrón que huía de la justicia, y su intervención causa burlas entre los presentes. Don Quijote, avergonzado, se retira, reflexionando sobre cómo incluso la mejor intención puede llevar al error. Sancho lo consuela y le dice que lo importante es actuar con buena voluntad. Don Quijote acepta el consuelo, pero también siente que la ciudad lo está empujando a un papel de bufón que no desea. Empieza a cuestionarse si la fama que lo rodea engrandece su causa o la convierte en una caricatura. Sin embargo, su espíritu aún se mantiene firme, aferrado a su ideal. Capítulo 28. La calma no dura mucho, ya que aparece un caballero desconocido, el caballero de la Blanca Luna, que reta a Don Quijote en duelo. La condición, si Don Quijote pierde, deberá renunciar a la caballería durante un año. El reto, aunque inesperado, es aceptado con honor. Se organiza el combate en la playa, con espectadores atentos. La lucha es breve. El caballero de la Blanca Luna derriba a Don Quijote con facilidad. Humillado pero noble, el caballero acepta la derrota y da su palabra de retirarse. Solo más tarde se descubre que el caballero era Sansón Carrasco, disfrazado, quien había planeado el duelo para forzar a Don Quijote a volver a casa. Derrotado, pero no quebrado, Don Quijote decide cumplir con su promesa. Capítulo 29. Sancho, profundamente conmovido por la derrota de su amo, trata de convencerlo de que regresar no es una humillación, sino una decisión sabia. Don Quijote le agradece sus palabras, pero se mantiene firme, ha jurado retirarse y lo hará.
El viaje de regreso se convierte en una marcha lenta y reflexiva, en la que ambos reviven en sus charlas cada una de las aventuras vividas. Por el camino, encuentran pastores, campesinos y algunos viajeros que reconocen al caballero. Algunos se burlan, otros lo admiran, pero Don Quijote ya no responde con furia ni entusiasmo. Su alma parece haberse serenado, como si la derrota le hubiera devuelto una lucidez que había perdido en sus días de gloria. Sancho, aunque triste, se mantiene a su lado con fidelidad total. Capítulo 30. De vuelta en su aldea, Don Quijote es recibido con sorpresa y preocupación. La sobrina y el ama se alegran de su regreso, pero notan que ya no es el mismo. Habla poco, duerme mucho, y parece menos interesado en las historias que antes lo fascinaban. Sancho intenta animarlo proponiéndole una nueva aventura, esta vez como pastores, pero Don Quijote sonríe apenas. Pide reposo, silencio y tiempo. Ya no tiene prisa por salir, ni por luchar, ni por probar nada. Su mente, antes tan encendida, parece buscar la calma. Sancho se da cuenta de que el ciclo se está cerrando, aunque no lo diga en voz alta. El caballero de la triste figura ha regresado, pero no para continuar su historia, sino quizás para escribir su último capítulo. Capítulo 31. A medida que pasan los días, Don Quijote permanece cada vez más en reposo. Su salud empieza a mostrar signos de deterioro y, aunque todavía no está postrado, se nota en su rostro un cansancio distinto, no físico, sino del alma. Sancho, conmovido, insiste en revivir la idea de convertirse en pastores y salir juntos a vivir en el campo, como él mismo lo propuso antes, con nombres pastoriles y una vida sencilla. Don Quijote, en un gesto de cortesía, acepta la idea sin entusiasmo, más para darle gusto que por deseo real. El escudero empieza a preparar lo necesario, convencido de que aún pueden vivir una última aventura, ahora sin peligros, solo con descanso y contemplación. Pero la energía de su amo no responde. Aunque Don Quijote no rechaza abiertamente el plan, tampoco hace esfuerzos por impulsarlo. Se limita a sentir y dejarse cuidar. El campo que tanto amó se convierte ahora en el paisaje final de su pensamiento, y en él ya no hay enemigos ni desafíos, solo memoria. Capítulo 32. Una mañana, Don Quijote despierta con un malestar más serio. Llama a su sobrina, al ama, y también al cura y al barbero. Todos lo rodean con preocupación. Para sorpresa de todos, comienza a hablar con una claridad y lucidez inesperadas. Declara que está cuerdo, que reconoce haber estado preso de una ilusión, pero que ahora, finalmente, ha despertado. Afirma con calma que ya no es Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, el bueno. El anuncio conmueve a todos. Sancho, desconcertado, no puede creer que su amo renuncie a la identidad que lo volvió leyenda. Intenta hacerlo cambiar de opinión, le recuerda a Dulcinea, le suplica que vuelvan a soñar. Pero Don Quijote mantiene su postura, no por rechazo a lo vivido, sino por comprensión profunda de que el ciclo se ha cerrado. La sobrina llora, el cura bendice su lucidez, y Sancho empieza a darse cuenta de que el final se acerca. Capítulo 33. Don Quijote pide poner sus asuntos en orden. Dicta su testamento con serenidad. Deja lo poco que tiene a su sobrina, hace recomendaciones prudentes y expresa su arrepentimiento por los delirios pasados, aunque sin avergonzarse de ellos. A Sancho le deja palabras de afecto sincero y reconocimiento por su lealtad, llamándolo más que un escudero, un verdadero amigo. El acto legal se convierte en un momento íntimo. Sancho, que nunca esperó herencia material, recibe esas palabras como un tesoro. El cura y el barbero también muestran respeto, por fin comprenden que, más allá de la locura, hubo siempre un hombre honesto, valiente y coherente en su ideal. Don Quijote, en ese día silencioso, parece estar en paz, como si su alma, después de tanto batallar, hubiera encontrado la quietud que siempre buscó. Capítulo 34. El día siguiente, la fiebre aumenta. Don Quijote permanece en cama, sin fuerzas para hablar, pero con los ojos aún atentos. Sancho no se separa de su lado. Le cuenta historias, le recuerda hazañas, le nombra molinos, ínsulas y castillos.
Quiere que, aunque sea en sus últimos pensamientos, vuelva a ser el caballero que tanto amó. Pero Don Quijote apenas sonríe y le aprieta la mano. Sancho rompe en llanto y le ruega: no se me muera, señor. Vivamos al menos como pastores, aunque sea por un día. Don Quijote, con voz suave, le responde: gracias por seguirme. Tú me diste más verdad que todos mis libros. Esa frase queda suspendida en el aire. Es la despedida. No con drama, sino con gratitud. Entre el ruido de la aldea y el silencio del cuarto, la historia se va apagando, como una vela que ya cumplió su luz. Capítulo 35. Finalmente, Don Quijote cierra los ojos y ya no los vuelve a abrir. Su muerte es tranquila, sin agonía. Lo entierran con sencillez, como él pidió. La lápida lleva su nombre verdadero: Alonso Quijano el Bueno. Pero en los corazones de quienes lo conocieron, siempre será Don Quijote de la Mancha. El cura, el barbero, su sobrina, todos entienden que, loco o no, fue el hombre más fiel a sus principios que jamás conocieron. Sancho queda solo. Vuelve a su casa con el corazón lleno de recuerdos. No se habla más de ínsulas ni de promesas rotas. Solo de lo que vivieron. Sancho Panza no fue gobernador ni escudero de oro, pero fue compañero de uno de los hombres más valientes que existió. Y mientras camina por los mismos caminos donde antes cabalgó con su amo, sabe que él también será recordado, como quien creyó hasta el final. Capítulo 36. Sancho, afectado por la pérdida de su amo, pasa los días reflexionando sobre lo vivido. Su familia intenta distraerlo, pero su mirada permanece fija en el horizonte, como si esperara que Don Quijote regresara en cualquier momento. No habla mucho, pero cuando lo hace, menciona a su señor con respeto y cariño. Para él, la locura nunca fue tal, fue una manera de mirar el mundo con valor. Una tarde, hablando con un vecino, Sancho dice que la vida con Don Quijote fue más real que muchas otras. Que vivir entre molinos y gigantes fue mejor que no vivir en absoluto. Aunque extraña las caminatas, los refranes y los sueños de ínsulas, también entiende que el descanso de su amo fue justo. Aún así, confiesa que, de vez en cuando, se sorprende hablándole al viento, como si siguiera cabalgando a su lado. Capítulo 37. El recuerdo de Don Quijote comienza a extenderse más allá de su aldea. Los viajeros que pasaron por sus caminos, los que compartieron venta o azote, comentan sus historias. Algunos lo recuerdan como un loco entrañable, otros como un sabio disfrazado. Las versiones varían, pero el respeto crece. La figura del caballero andante se convierte en una leyenda que inspira tanto risa como admiración. Sancho escucha algunos de estos relatos con una sonrisa silenciosa. Sabe bien cuáles fueron reales y cuáles adornados, pero no corrige a nadie. Para él, Don Quijote ya no es solo un hombre que vivió, es una historia que sigue cabalgando. Y aunque no haya libros nuevos que cuenten sus hazañas, cada vez que alguien lo menciona, una parte de su lanza vuelve a levantarse. Capítulo 38. En la plaza del pueblo, un grupo de jóvenes pregunta a Sancho si realmente existió todo lo que se cuenta. Él les responde que sí, que todo fue cierto, incluso lo que parece inventado. Les habla de Dulcinea, de los leones, del bálsamo, de la ínsula, como si aún no estuviera viviendo. Los niños lo escuchan fascinados, como si oyeran una epopeya antigua. Uno de ellos le pregunta si él también fue feliz. Sancho se queda en silencio unos segundos y luego dice: fui feliz porque tuve a quien seguir. ¿Y por qué me dejaron soñar? No lo dice con nostalgia, sino con orgullo. Y en sus palabras queda claro que no es necesario portar armadura para ser parte de una historia inmortal. Capítulo 39. El cura y el barbero, con el tiempo, también modifican su manera de hablar sobre Don Quijote. Lo que antes ridiculizaban, ahora lo recuerdan con cierta melancolía. Se dan cuenta de que, aunque intentaron curarlo, en el fondo lo que hacía falta era dejarlo vivir su verdad. Reconocen que Don Quijote les enseñó, sin proponérselo, el valor de los ideales. En una conversación en la iglesia, el cura comenta que hay hombres que mueren sin haber hecho nada memorable, y otros, como Alonso Quijano, que mueren después de haberlo dicho todo, aunque el mundo no los entienda.
El barbero asiente. Ambos saben que nadie volverá a pasar por la aldea sin preguntar dónde vivió aquel caballero de la triste figura. Capítulo 40. Pasan los meses. Sancho ya no sueña con ínsulas, pero a veces se pierde entre los árboles del campo, recordando aventuras. Mira su rucio con afecto, como si todavía estuviera esperando a Rocinante. En el fondo, sabe que lo más valioso que vivió no fue el gobierno ni las riquezas prometidas, sino la amistad pura y honesta que compartió con su amo. Una noche, sentado frente al fuego, Sancho le habla en voz baja al aire. Señor, no importa si todo fue locura. Lo importante es que me enseñó a vivir mejor. Y al decir eso, sonríe. Porque entiende, como Don Quijote lo entendió al final, que soñar con el bien, aunque nadie lo vea, es, en sí mismo, una forma de verdad. Capítulo 41. Mientras el recuerdo de Don Quijote sigue vivo en la aldea, una noticia inesperada recorre los pueblos cercanos. Ha aparecido un libro que cuenta sus aventuras de forma muy distinta. Algunos dicen que está mal escrito, otros que insulta a Sancho y que pone en ridículo al caballero. Sancho, al enterarse, se indigna profundamente. Ni muerto lo dejan tranquilo, dice entre dientes. Con el permiso del cura, consigue un ejemplar del texto. Lo lee con dificultad, pero con atención. Cada página lo enoja más, su amo es presentado como un demente sin honra, y él, como un glotón sin sentido. Decide, entonces, que debe hacer algo. Y aunque Don Quijote ya no puede defenderse, Sancho sí puede proteger su legado. Capítulo 42. Sancho habla con el cura y el barbero, y juntos acuerdan redactar un escrito que desmienta el contenido del falso libro. No es solo una cuestión de honra, es la necesidad de preservar la verdad. El barbero, que antes se burlaba de Don Quijote, ahora se siente obligado a corregir la imagen que el mundo empieza a adoptar como cierta. Reunidos en casa del cura, escriben con calma y respeto. Cada palabra es elegida con cuidado. Hablan del valor, la cortesía y la firmeza de espíritu del caballero. Sancho, al final, pide que le dejen agregar una frase, y si lo que hizo fue locura, que viva entonces la locura que nos enseñó a ser mejores. Capítulo 43. Una copia del escrito es enviada a un conocido impresor de Valencia. En pocos días, comienza a circular en los mercados. La gente empieza a dudar del libro apócrifo y a recordar que lo vivido por Don Quijote tenía otra esencia. Incluso quienes no lo conocieron, empiezan a verlo con otros ojos, no como un bufón, sino como alguien que vivió con fidelidad a su corazón. Sancho, al ver que se hace justicia a su memoria, siente una paz que no había experimentado desde la muerte de su amo. Camina con más ligereza, habla con más alegría. Ya no necesita defender a Don Quijote con la lanza ni con la palabra. Basta con el ejemplo que dejó, que ahora vuelve a brillar sin distorsiones. Capítulo 44. Con el paso del tiempo, la figura de Don Quijote empieza a aparecer en canciones, en cuentos populares y hasta en las obras de teatro callejeras. Algunos lo caricaturizan, otros lo exaltan, pero todos lo mencionan. Sancho asiste una tarde a una representación donde lo muestran como un caballero que se enfrenta a la injusticia con una flor en la mano. Al terminar la obra, los actores lo reconocen y lo llaman al escenario. Sancho, conmovido, les agradece por tratar a su señor con respeto. Dice unas palabras al público: era loco, sí. Pero nunca lo vi hacer daño. Y eso vale más que muchas corduras. La gente aplaude. Don Quijote, aunque ausente, vuelve a llenar el aire. Capítulo 45. Una tarde de primavera, Sancho se encuentra con un niño que juega con un palo, fingiendo que es una lanza. Le pregunta a quién imita, y el niño responde: a Don Quijote. Es el caballero que pelea con lo que nadie más se atreve. Sancho sonríe. Le da un consejo: nunca tengas miedo de parecer distinto. A veces, eso es lo que cambia el mundo. Ese momento lo marca. Ya no necesita ínsulas, reconocimientos ni oro. Le basta con saber que su amo vive en la imaginación de los nuevos. Y así, mientras el sol cae sobre los campos de la Mancha, Sancho Panza se aleja, silbando, seguro de haber sido parte de algo más grande que él mismo.
Capítulo 46. Don Quijote, aún recordado por muchos, comienza a ser visitado por curiosos y viajeros. Algunos quieren comprobar si realmente existió, otros solo buscan tocar el lugar donde vivió el caballero de la triste figura. Su casa, ahora tranquila, se ha convertido en un punto de peregrinación silenciosa. La sobrina y el ama los reciben con discreción, sabiendo que su tío ya pertenece también al mundo de los relatos. Sancho observa todo desde cierta distancia. No se incomoda por la atención, pero tampoco la disfruta. Para él, Don Quijote no es leyenda, es memoria. Y esas se conservan en el corazón, no en las palabras ajenas. Sin embargo, cada vez que escucha una versión más o menos fiel de una aventura vivida, sonríe con ternura. Mientras lo recuerden como valiente, piensa, no importa si lo cuentan mal. Capítulo 47. Una mañana, Sancho recibe una carta de un joven bachiller de Salamanca que está escribiendo sobre los valores de la caballería. Le pide detalles sobre la vida de Don Quijote, sus ideas y su final. Sancho, orgulloso pero humilde, accede a dictar sus recuerdos. Se sienta con el cura y juntos comienzan a reconstruir los pasajes esenciales de su historia. En ese ejercicio de memoria, Sancho revive cada aventura. No solo las hazañas, sino las emociones, los gestos, las dudas de su amo. Al contarlas, se da cuenta de cuánto aprendió sin darse cuenta, del honor, del coraje y también de la esperanza. Al terminar, siente que ha hecho justicia una vez más. No con espada, sino con verdad. Capítulo 48. Las estaciones pasan. La aldea vuelve a su ritmo habitual, pero en sus calles aún se murmuran historias del caballero que creyó en lo imposible. Los niños juegan a ser Don Quijote y Sancho. Los adultos hablan de él con respeto. La locura ya no es vista como burla, sino como símbolo de una nobleza perdida que muchos desearían recuperar. Sancho, ya más viejo, se convierte en una especie de sabio rural. Lo consultan sobre asuntos del campo, sobre disputas vecinales, y él responde con calma y refranes, como siempre. Pero en cada consejo hay también una enseñanza que aprendió al lado de su amo. Y así, sin pretenderlo, el escudero también empieza a ser ejemplo. Capítulo 49. En una feria cercana, un actor ambulante ofrece una representación de las aventuras de Don Quijote. Sancho asiste en silencio, oculto entre la gente. Observa cómo exageran algunas cosas y cómo suavizan otras. Pero hay algo que le conmueve, el público aplaude con emoción cuando Don Quijote, solo con palabras, enfrenta a un ejército imaginario para salvar a Dulcinea. Al final de la obra, se le acerca al actor principal y le dice, gracias por no reírse de él. Él nunca se rió de nadie. El actor, sin saber con quién habla, se queda en silencio. Y Sancho se va caminando despacio, seguro de que la mejor obra sigue siendo la que vivieron juntos, día tras día, sin guión ni máscaras. Capítulo 50. Una tarde cualquiera, mientras Sancho pasea por el campo, se detiene frente a una encina. Mira el cielo y se queda quieto. En ese momento recuerda la promesa de azotarse para desencantar a Dulcinea. Nunca la cumplió del todo, pero siente que ya no hace falta. Su señor descansó en paz, y él ha vivido con honor desde entonces. Con una rama delgada, se da unos golpes suaves en la espalda, no como castigo, sino como homenaje. Por usted, señor, dice en voz baja. Por todo lo que me enseñó. Y en ese acto íntimo, sin público ni testigos, Sancho cierra un ciclo. No necesita más pruebas, ni más promesas. Solo conservar, para siempre, la memoria de haber sido el mejor escudero de todos los tiempos. Capítulo 51. En el pueblo, las historias sobre Don Quijote comienzan a tomar vida propia. Algunos lo recuerdan como un sabio encubierto, otros como un loco noble, y otros simplemente como alguien que tuvo el valor de actuar distinto. Sancho, que escucha esas versiones en la taberna, se limita a asentir o corregir suavemente, sin pelear. Ha aprendido que no puede controlar cómo lo recuerdan, pero sí cómo lo honra. Una tarde, un joven pregunta si Don Quijote fue realmente vencido por el caballero de la Blanca Luna. Sancho responde, sí. Pero no fue su cuerpo lo que cayó.
Fue su deber cumplido lo que se inclinó. Esa respuesta deja al muchacho pensativo. Sancho sonríe. Sabe que mientras haya quien se haga preguntas, Don Quijote no morirá del todo. Capítulo 52. Los campos de la Mancha vuelven a florecer y Sancho, ya envejecido, pasa sus días paseando con el rucio, hablando consigo mismo. A veces, se detiene frente al árbol donde solía esperar mientras Don Quijote hablaba con gigantes invisibles. El viento le recuerda aquellos días, y siente un leve cosquilleo de alegría que nunca se apaga del todo. Algunos lo creen loco, por hablar solo. Otros lo consideran sabio. Pero él no busca la opinión de nadie. Vive en paz, con el corazón lleno de historias verdaderas. Sabe que su vida fue extraordinaria no por las batallas ganadas, sino por la amistad que vivió, por el sueño compartido, y por haber caminado siempre a la sombra del honor. Capítulo 53. Una carta llega al pueblo desde Barcelona. Un comerciante que conoció a Don Quijote escribe al cura, recordando cómo el caballero lo salvó del ataque de unos maleantes, aunque él jamás supo que se trataba de un acto real. En la carta, el hombre expresa admiración y gratitud por su valor. El cura lee el texto en la plaza, y todos escuchan con respeto. Sancho, presente, no dice nada. Pero esa noche, al mirar el cielo, dice en voz baja, «Se lo dije, señor, al final lo entenderían». Y con esa certeza, duerme tranquilo. Porque no es necesario gritar la verdad para que perdure, basta con haberla vivido. Capítulo 54. Un nieto del barbero encuentra entre los libros de su abuelo un viejo cuaderno donde estaban anotadas frases célebres de Don Quijote. Algunas son elevadas, otras absurdas, todas entrañables. El muchacho, curioso, comienza a copiarlas, sin saber que con eso está contribuyendo a mantener viva una voz que ya no necesita cuerpo. Sancho, al enterarse, le regala un viejo cinturón que perteneció a su amo. No es grande ni brillante, pero lleva consigo el olor de los caminos. El muchacho lo toma con reverencia. Y así, la historia de Don Quijote se transmite de mano en mano, no como lección, sino como legado. Un legado sencillo, pero imborrable. Capítulo 55. En la aldea, todo sigue su curso, pero algo ha cambiado. La gente se detiene un segundo antes de reírse de un loco, se lo piensa dos veces antes de llamar tonto a un soñador. Don Quijote, aunque ausente, ha dejado una semilla que florece en pequeñas actitudes. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo saben. Sancho, desde la loma donde solía ver llegar a su amo, respira hondo. Ya no necesita aventuras. Lleva dentro todas las que vivió. Y cuando cierra los ojos, no ve castillos ni gigantes, sino un hombre flaco, valiente, montado sobre Rocinante, sonriéndole. Y con esa imagen, Sancho sigue caminando. Capítulo 56. En una feria cercana, un titiritero ciego cuenta historias de caballeros antiguos. Sancho, al escucharlas, se queda atento, preguntándose si su amo alguna vez será parte de esas leyendas. Al finalizar el espectáculo, el titiritero pregunta por Don Quijote, a quien dice conocer de oídas. Sancho se le acerca y le dice con orgullo, «Yo fui su escudero». El ciego lo bendice, como si estuviera frente a una reliquia viva. Esa noche, Sancho reflexiona sobre la eternidad. Comprende que no hace falta estar en libros ni en altares para perdurar. Basta con haber dejado una marca en alguien. Y en cada niño que repite sus aventuras, en cada viajero que menciona su nombre con asombro, Don Quijote cabalga una vez más. Aunque él no lo vea. Capítulo 57. Un noble forastero llega a la aldea preguntando por Don Quijote. Sancho lo acompaña al cementerio y, frente a la tumba, le cuenta cómo fue su vida y su muerte. El forastero, conmovido, le dice que jamás creyó que alguien así existiera. Sancho responde, «Tampoco yo, hasta que lo vi vivir». Después del encuentro, el forastero parte, prometiendo hablar de Don Quijote en su tierra. Sancho lo despide con un gesto. No necesita promesas, solo actos. Y cada vez que alguien se va sabiendo más de su señor, siente que ha cumplido su misión. Ya no como escudero, sino como guardián de su historia. Capítulo 58.
El invierno cae sobre la Mancha, y con él llegan noches largas. Sancho se sienta junto al fuego y conversa con su familia. Les cuenta cómo Don Quijote se enfrentó a molinos, a batanes, a fantasmas de cartón, pero sobre todo, al olvido. Les habla de la honra, del valor, y de cómo la locura puede ser un modo de ver con más claridad. Su hijo, escuchando, le pregunta si alguna vez tuvo miedo. Sancho sonríe, cada día. Pero era un miedo bueno. De ese que se vence con fe. Y en esa conversación familiar, queda claro que el legado de Don Quijote ya no está solo en la tierra, está en las voces que lo recuerdan con amor. Capítulo 59. Un día, en el mercado, un hombre cuenta que escuchó de un tal Don Quijote que peleaba por amor. Sancho, entre la gente, escucha con atención. El relato está lleno de errores, de exageraciones, de detalles inventados. Pero él no lo interrumpe. Solo al final, se le acerca y dice, fue aún mejor de lo que dices. El hombre le pide pruebas. Sancho se toca el corazón y responde, ahí están todas. De regreso a casa, Sancho se siente en paz. No importa si lo cuentan mal, mientras lo cuenten con cariño. Lo esencial, lo que su amo representó, sigue vivo. Y aunque los hechos se distorsionen, la esencia permanece intacta. Como una semilla que da fruto, aunque no se vea. Capítulo 60. En el aniversario de la muerte de Don Quijote, el cura organiza una pequeña misa. La asistencia es modesta, pero sentida. Sancho se coloca al fondo, con sombrero en mano, y escucha en silencio. Al terminar, se acerca a la tumba y deja una pequeña piedra marcada con una cruz. No dice nada. No hace falta. Esa noche, mirando las estrellas, Sancho siente que no está solo. En su corazón, su amo sigue hablando, riendo, cabalgando. Y entonces comprende que la amistad verdadera no muere, solo cambia de forma. Y en ese pensamiento, encuentra consuelo. Porque sabe que, mientras viva, él será siempre Sancho Panza, escudero del caballero más valiente que jamás existió. Capítulo 61. Don Quijote y Sancho, en sus últimos días de camino antes del retiro definitivo, llegan a una venta donde coinciden con una compañía de teatro ambulante. El director, reconociéndolos, les ofrece representar una historia en su honor. Don Quijote acepta gustoso, creyendo que su fama ha llegado incluso a los escenarios itinerantes. Durante la función, Sancho nota que la representación burla algunas de las aventuras pasadas de su amo. Se molesta, pero Don Quijote le dice con tranquilidad que no importa cómo lo cuenten, mientras lo cuenten. Su alma empieza a estar en paz. Ya no busca gloria, ni combate, solo la certeza de que su vida ha significado algo para otros. Capítulo 62. Poco después, reciben una carta del bachiller Sansón Carrasco. Es amistosa, sin bromas ni engaños, y les pide regresar a casa. Don Quijote siente que ha llegado el momento. Sancho, aunque algo desilusionado por la calma que vendrá, no se opone. El camino de regreso se convierte en una despedida lenta, marcada por la nostalgia y la gratitud. Don Quijote observa el paisaje con nuevos ojos. Cada encina, cada río, le recuerda una aventura. Sancho habla poco, como si también entendiera que el fin está cerca. No hay tristeza, sino aceptación. Han vivido lo que pocos se atrevieron. Y con eso basta. Capítulo 63. Ya en la aldea, Don Quijote es recibido con respeto. Su fama ha cambiado, de loco peligroso ha pasado a ser un hombre sabio que desafió la rutina. Los vecinos lo saludan con amabilidad. La sobrina y el ama lo abrazan con lágrimas contenidas. Todos perciben que ha vuelto distinto, más sereno. Sancho retoma su vida familiar, pero lo hace con una mirada nueva. Sabe que no es el mismo campesino que salió en busca de ínsulas. Ahora tiene historias que valen más que tierras. Y aunque no las cuente todas, lleva en su interior la certeza de haber sido parte de algo inolvidable. Capítulo 64. Don Quijote empieza a hablar menos de caballería y más de Dios, de paz, de cosas sencillas. El cura lo visita con frecuencia, y juntos hablan de la vida, del alma, del perdón.
Sancho se sienta a escuchar, aunque a veces no entienda todo. Solo sabe que su amo está dejando atrás la lanza, pero no el honor. Una tarde, Don Quijote le dice a Sancho: he vivido como soñé. Y eso es más de lo que muchos logran. Sancho no responde. Solo le aprieta la mano. Porque en el fondo, también sabe que ha llegado el momento de dejar partir al caballero. No al amigo, ese se queda para siempre. Capítulo 65. Don Quijote cae enfermo. El médico dice que es una fiebre suave, pero constante. No hay cura, solo reposo. Él lo toma con calma. No se revela, no se queja. Solo pide tiempo para despedirse. El cura, el barbero, Sancho, todos pasan a verlo. Y cada uno, al salir, lleva una sensación difícil de explicar, la de haber compartido la vida con un hombre distinto. Sancho es el último en quedarse cada día. Le habla de Dulcinea, de los caminos, de Rocinante. Don Quijote lo escucha con los ojos cerrados. Y al final de cada visita, Sancho le dice la misma frase: aquí sigo, señor. Hasta el último paso. Y Don Quijote, aunque ya sin fuerzas para hablar, sonríe con gratitud silenciosa. Capítulo 66. La salud de Don Quijote empeora. Ya no se levanta de la cama, y pasa la mayor parte del día en silencio. Sus visitantes bajan la voz al entrar, y la casa se llena de un respeto sereno. Él, sin embargo, no muestra miedo. Ha aceptado que su tiempo se acerca, y lo enfrenta con la misma dignidad con la que enfrentó a sus imaginarios gigantes. Sancho permanece junto a él, día y noche. A veces le habla, a veces solo le sostiene la mano. Don Quijote ya no habla de aventuras, ni de caballería, ni de Dulcinea. Solo de paz. Y aunque el mundo parece haberse encogido a una habitación silenciosa, Sancho siente que aún ahí, en ese rincón, vive una historia más grande que cualquier novela. Capítulo 67. Una mañana, Don Quijote llama al cura, al barbero, y a Sancho. Con voz débil pero clara, les anuncia que está en sus cabales. Declara que fue víctima de una enfermedad, pero que ya ha recobrado la razón. Dice que se arrepiente de sus delirios pasados, aunque los recuerda con afecto, no con vergüenza. Sancho escucha en silencio, con los ojos humedecidos. No le importa si su amo ahora se llama Alonso Quijano. Para él, sigue siendo Don Quijote. Pero no lo contradice. Acepta esa última voluntad con respeto. Porque más allá del nombre, la esencia de su señor sigue allí, honesta, noble, fiel hasta el final. Capítulo 68. Don Quijote pide que se le preparen los últimos sacramentos. Lo hace con serenidad, como quien cumple un deber sagrado. Recibe la comunión con devoción, y después dicta su testamento. Deja todo en orden, sin drama. A su sobrina le deja su casa, al ama, su gratitud, y a Sancho, un pequeño bien y un consejo: vivir con sensatez, pero sin renunciar a soñar. Sancho, al recibirlo, rompe en llanto. Dice que preferiría ínsulas, palizas, hambre, cualquier cosa antes que verlo partir. Don Quijote le responde con una mirada firme: has sido más que un escudero. Has sido mi amigo. Y esa palabra, pronunciada al final, vale más que todas las promesas que alguna vez soñaron. Capítulo 69. La noticia de su enfermedad se esparce por la aldea. Algunos lo visitan por última vez. Otros simplemente rezan en silencio. La sobrina y el ama se turnan para cuidarlo, y el cura pasa largas horas a su lado. Don Quijote ya no pide nada. Solo agradece. Como si cada palabra fuera ahora un acto sagrado. Sancho le habla como siempre, mezclando ternura con humor. Le recuerda sus andanzas, las veces que lo salvaron, o casi lo matan, y Don Quijote sonríe. Incluso en sus últimas horas, no pierde la elegancia. Su mirada se mantiene limpia, y en ella se lee la paz de quien supo vivir fiel a sí mismo. Capítulo 70. Al amanecer, Don Quijote siente que ha llegado el momento. Llama a todos los que ama, les toma la mano, y con un suspiro largo, se despide. No hay dolor, ni miedo. Solo una calma inmensa. Sancho le susurra:
gracias, Señor. Por todo. Y en respuesta, una débil sonrisa. Poco después, Alonso Quijano, Don Quijote de la Mancha, cierra los ojos para siempre. La aldea entera lo llora. No como al loco, sino como al hombre bueno que fue. Sancho, de pie junto a la tumba, jura que jamás lo olvidará. Y mientras el viento sopla entre los olivos, parece escucharse el eco de una lanza, que aún, desde el otro lado del sueño, no se ha rendido. Capítulo 71. Tras la muerte de Don Quijote, Sancho se retira a vivir con su familia. Lleva una vida sencilla, entre el campo y los recuerdos. Aunque no habla mucho de sus años como escudero, quienes lo conocen notan que su forma de ver la vida ha cambiado. Es más reflexivo, más paciente. A veces se le escucha murmurar nombres como Rocinante, Dulcinea o Montesinos. Cada cierto tiempo, Sancho visita la tumba de su amo. Se sienta junto a la lápida y le cuenta cómo va el mundo. No hay tristeza en su voz, solo gratitud. Sabe que el sueño del caballero vivirá mientras alguien lo recuerde. Y en su corazón, aún cabalgan juntos, como antes, aunque el cuerpo ya no los acompañe. Capítulo 72. Pasan los meses, y el nombre de Don Quijote comienza a llegar más lejos. Los viajeros que pasaron por su camino lo cuentan como leyenda. Algunos adornan sus aventuras, otros las exageran, pero todos coinciden en algo: era valiente. En los pueblos vecinos se empieza a hablar de él como de un ejemplo raro y valioso. Sancho escucha estos ecos con una mezcla de orgullo y nostalgia. A veces ríe de las versiones que circulan. Ese no fue mi señor, dice. El mío era más terco, más noble y más real. Y con eso basta. No necesita corregirlo todo. Le basta con saber que, en medio de tanto olvido, su historia sigue respirando. Capítulo 73. En la plaza del pueblo, un joven aprendiz pregunta a Sancho si todo lo que se cuenta fue cierto. Sancho lo mira y dice: todo, y más. El muchacho, emocionado, le pide que le cuente una aventura. Sancho se sienta, se aclara la garganta y empieza: érase una vez un caballero que creía más en la bondad que en la razón. Y así, sin darse cuenta, Sancho se convierte en narrador. No solo de hechos, sino de un espíritu. Sus palabras, sencillas pero firmes, comienzan a pasar de boca en boca. Y Don Quijote, aunque ya bajo tierra, sigue cabalgando en la voz de su escudero, como si la muerte no hubiera podido alcanzarlo del todo. Capítulo 74. Finalmente, la historia se cierra. Cervantes, el autor, declara que no habrá continuación. Que Don Quijote ha muerto y con él termina su aventura. Invita a quien lo quiera imitar a inventar su propio caballero, pero no a resucitar al ya caído. Porque hay muertes que merecen respeto. Y esta es una de ellas. Sancho, último guardián del sueño, lo acepta con humildad. No buscará más ínsulas, ni más caminos. Ha vivido lo suficiente como para saber que no todos los héroes llevan corona. Algunos solo llevan un libro viejo, un caballo flaco y un corazón inmenso. Y con eso basta.